El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:30 en la mañana. Hace 2 días las autoridades de la Cancillería, del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, de Defensa, de Ambiente y el Procurador del Estado expresaron su preocupación respecto de la presencia de una flota de barcos pesqueros extranjeros en las inmediaciones de las Islas Galápagos. El portal Primicia se hacía eco justamente de esta información. Y los funcionarios del gobierno concluyeron que Ecuador solamente puede tomar acciones preventivas, ya que mientras los buques se encuentren en aguas internacionales no hay medidas legales ni acciones que tomar, que es lo que se ha dicho. Los chinos han dicho eso, que ellos están en la zona de aguas internacionales y no en la zona económica exclusiva que pertenece al archipiélago de Galápagos. Se dice que se busca una salida diplomática, se habla que no son únicamente barcos de la China. Este tema sigue generando preocupaciones. Sigamos hablando de esto. No hay que dejar de comentar las implicaciones ambientales y económicas que tiene la presencia de barcos chinos en las inmediaciones del archipiélago de Galápagos. Vamos a tomar contacto con Inti Groneberg. Él es muy conocido, ingeniero científico ecuatoriano. Fue elegido inventor del año 2018 por América Latina por la revista NABT. Y además es considerado embajador del ambiente. Hemos tomado contacto con Inti Groneberg, a quien agradecemos por atender esta invitación para justamente hablar sobre las implicaciones. Y yo leía un tuit publicado hace pocos días por Inti en su cuenta Twitter. Habiendo agotado cardúmenes en aguas domésticas, las flotas de países industrializados viajan a países en desarrollo, por ejemplo, a nuestro mar, para cubrir su demanda. Sus procesos, advierte nuestro invitado, no son sostenibles y generan afectaciones económicas y ecológicas. Inti Groneberg, bienvenido, buenos días, muchas gracias por atender esta invitación. Hola Fabricio, qué gusto estar contigo el día de hoy, buenos días. Gracias, Inti. Bueno, ¿cuáles son los argumentos para sostener justamente esta postura respecto de la presencia de barcos extranjeros en las inmediaciones del archipiélago de Galápagos? Bueno, es primero mencionar que es preocupante que no estemos viendo con quizás conocimientos técnicos la magnitud de este problema, Fabricio. Estamos hablando de la mayor flota pesquera de la humanidad. Es una flota que ha sido ya denunciada en otras partes por la afectación medioambiental que ha causado. Caso, por ejemplo, en África Occidental, hace pocos meses, incluso en Corea del Norte. Ahora China, como tú mencionabas, habiendo agotado sus recursos en aguas territoriales de ellos, destruyeron prácticamente todo el banco natural de proteína que son los cardúmenes de peces. Ahora viajan a alta mar y están poniendo los ojos en Latinoamérica y en particular cercano a la reserva de nuestras islas, ¿no? Porque como sabemos existe ahí una diversidad e incluso una riqueza del ecosistema marino producto que es un área protegida. Entonces no estamos viendo las implicaciones que esto puede generar si continuamos permitiendo que estas actividades insostenibles, porque ellos usan, Fabricio, tecnologías que simplemente lo que hacen es la capacidad de extracción no permite un porcentaje adecuado de recuperación. No son sostenibles en el mediano, corto y largo plazo. Entonces eso es lo que puede generar consecuencias al país. Podemos quedarnos sin nuestro banco natural de proteína, que son cardúmenes de peces, en las dos zonas económicas, en la ecuatoriana y en la de Galápagos. Cuando nos referimos a estos mecanismos de pesca, por ejemplo, ¿podríamos mencionar el palangre, el uso del palangre? Así es, el palangre de largo alcance con sistemas mecanizados. ¿Cuántos kilómetros más o menos se utiliza este sistema, ¿no? El otro día me estaban explicando que justamente, bueno, los barcos pueden estar en aguas internacionales, pero a través de este mecanismo resulta que este palangre tiene una extensión de varios kilómetros que puede afectar a la zona económica exclusiva. Eso es correcto, porque si nos imaginamos cómo funcionan, son sistemas mecánicos
en donde se encuentra el palangre se encuentra enrollado y por eso puede llegar a alcanzan sin duda varios kilómetros, sobre todo a nivel de profundidad, no solamente a nivel digamos, entrar hacia la zona económica. Puesto que, Fabricio, si pensamos las especies marinas, ellos no piensan en los límites imaginarios que nosotros ideamos como sociedad. El problema es que se posicionan en una zona rica en nutrientes, que producto de la corriente fría de Humboldt, y también por debajo tenemos una cordillera submarina que se llama la cordillera de Carnegie, que de hecho conecta el Ecuador continental con Galápagos. Esta zona es una especie de, si podemos llamarle una avenida, por este producto de nutrientes y la corriente fría, es donde las especies marinas aprovechan y viajan, y es donde están ubicados. Entonces, es como, yo escuchaba un ejemplo el otro día que es bastante interesante para el ejemplo. Si tú tienes tus mascotas en la casa y si alguien está esperando afuera y quiere comerse una de tus mascotas, si la excusa es simplemente porque estoy afuera de tu propiedad, pero igual le cojo apenas sale, esto es lo que está pasando. Si lo ponemos en términos muy simples, se están aprovechando digamos, de estas áreas grises de los tratados internacionales para posicionarse en un sitio y aprovecharse de algo que el país trabaja con mucho esfuerzo. A nosotros nos cuesta recursos mantener protegida dentro de las capacidades que tenemos como país en desarrollo, tratar de proteger el ecosistema marino de Galápagos. Esto que está ocurriendo, por ejemplo, en las inmediaciones de Galápagos, a ver, el gobierno ha insistido en que no puede hacer nada, porque los barcos pesqueros chinos están en aguas internacionales y allí no ejerce soberanía el Ecuador. Se habla de diálogos, que se va a buscar agotar la vía diplomática justamente para enfrentar esta situación. Pero digo, esto que están enfrentando las zonas circundantes a las Galápagos, ¿ocurre en otras latitudes del Pacífico, por ejemplo? Sí, hay casos que se dieron también en Argentina. El año pasado, de hecho, hubo un problema similar a lo que pasó en Ecuador el año pasado, en donde ya se capturó uno de estos buques ingresando a la zona económica de Galápagos. En Argentina se dio algo similar. Es un problema sin duda regional, Fabricio, pero yo le añadiría algo. No podemos quedarnos simplemente con la justificación de que porque están en una zona de aguas internacionales no podemos hacer nada. Hay muchas implicaciones que se están dando. Una de esas es la polución por plásticos, que termina en Galápagos. En Galápagos la gente está totalmente desesperada porque encuentran toneladas de basura de origen asiático. Por las etiquetas se puede identificar de dónde es. Y si vemos esto con lógica, la basura no puede venir de Asia, que en el mundo se acumulan en 5 sectores la basura plástica en los océanos, y todo lo que sale de Asia termina en Hawái. Entonces, lo que está llegando a Galápagos sin duda viene del mal manejo de desechos que tienen del continente. Buques. Entonces, de los buques. No solamente, sin duda. De los buques de los buques o del continente, el mal manejo de los desechos. Ambas, desde el continente, desde Ecuador, Colombia y Perú, pero también llega una enorme cantidad de estos buques pesqueros. Las últimas semanas se reportan toneladas de basura plástica que está llegando a las costas de Galápagos. Y eso se presume son desechos de los barcos pesqueros. Sí, de hecho es la única probabilidad, Fabricio. Como te decía, no puede venir de Asia, porque Correcto. Las corrientes marinas hacen que todo lo que sale, todos los desperdicios se van hacia el norte. De la basura, van hacia Hawái. Entonces, lo que termina en Galápagos, Fabricio, es de los buques pesqueros, sin duda. Acá, por ejemplo, tengo un mensaje que nos escriben. La contaminación que generan no se queda en aguas internacionales. Por ese lado debería pelear el Ecuador, dice un oyente, Inti. Sin duda. Hay muchas implicaciones que van más allá del tema de que estén en aguas internacionales. Están generando una afectación medioambiental. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué recomendaciones o qué estrategias debería aplicar el Estado ecuatoriano para enfrentar esta situación y garantizar la preservación de la Reserva Marina de Galápagos? Inti Gronever. Creo que hay que tener una postura más firme a nivel gobierno ecuatoriano, incluso considerando el tema medioambiental. La polución por desechos que está llegando a Galápagos es algo que ya se venía advirtiendo desde el año pasado.
Sin embargo, no se están tomando medidas. No es la primera vez que estos buques extranjeros llegan a esta área a realizar sus actividades insostenibles. Esto ya es algo que está pasando año tras año. Si continúan, van a generar afectaciones en el ecosistema marino de Galápagos por esas prácticas. Entonces hay que tener una postura más firme, considerando los datos, por ejemplo, de la basura plástica. Y la segunda es algo que está pendiente en el Ecuador desde el 2012, desde que nos anexamos a la Convemar, que muchos incluso están poniendo como tema de debate si fue una buena decisión o no el habernos anexado a la Convemar o no, porque hay esta cordillera de Carnegie que nosotros podíamos desde el 2012 hacer la aplicación a la Convemar para ejercer soberanía como plataforma extendida y conectar las dos zonas económicas, la de Galápagos y Ecuador. Y solo tenemos 10 años, Fabricio, para eso. Tenemos hasta el 2022. Empezó el 2012. Hemos pasado 8 años y no se han hecho las gestiones. Según lo que mencionan autoridades, dicen que está en un 70% de avance, que no hay una tecnología que necesitan, pero vamos, ya han pasado 8 años. Entonces, sería un grave problema, porque esa sería la solución definitiva, ¿no? Ejercer soberanía sobre esta área para evitar que buques internacionales lleguen y afecten el Banco Natural de Proteína del país. Hay una pregunta que también nos hace un internauta y que es absolutamente pertinente. ¿Cómo se abastecen los barcos chinos de combustible? O sea, tomando en cuenta la distancia que hay entre el Asia, atravesando el Pacífico, hasta muy cerca de Galápagos, en aguas internacionales, pero termina muy cerca del continente americano. ¿Cómo hacen para abastecerse de combustible? Sí, es sin duda una pregunta importante, y de hecho habíamos mencionado esto también inicialmente. Parecía que hasta años pasados se hacía desde el Ecuador. En esta ocasión parece que viene desde Perú y desde otras partes. Sin duda esa es otra gestión que se puede hacer de forma rápida. Un acuerdo entre los países ribereños para no proveer combustible a este tipo de flotas. Entonces eso también es otro tipo de gestiones que se puede hacer rápidamente. Sin duda hay empresas que están proveyendo este combustible, pero no podemos dejar a un lado el interés de muchas, no solo una nación, de muchas naciones, por el interés de 1, 2, 3 empresas que están trabajando en venderles combustible y alimentos a estas flotas, ¿no? Que incluso yo escuché comentarios que decían que son de varios países. Esto también hay que revisarlo, puesto que las flotas chinas, se conoce que ellos incluso a veces cambian de banderas en países como Panamá, como un poco para despistar, ¿no? Entonces, es un tema grave, sin duda, Fabricio, que hay que seguir presionando para que tengamos acciones concretas. Inti Gronemer nos mencionaba el tema de la Convemar, que ahora mismo discute mucha gente. Hay gente que ni siquiera conoce lo que es la Convemar, pero ya dice, es que perdimos las 200 millas de mar territorial, que fue, digamos, el concepto con el cual muchos crecimos. El hecho de que el mar territorial estaba o abarcaba 200 millas y que ahora solamente tenemos 12 millas. Es lo que dicen algunos, ¿no? Haciendo una suerte de análisis muy epidérmico respecto de la naturaleza de habernos o no adherido a la Convemar. Y yo le pregunto a usted, Inti, de lo que ha revisado, ¿convino o no convino ser parte de la Convemar? Creo que es un tema polémico, Fabricio, porque tú mencionas bien, la jurisdicción de soberanía se redujo a 12 millas náuticas y, digamos, la zona exclusiva del país a 188, que a la final termina siendo estas 200 millas, pero tenemos estas 188 que en teoría ya no son nuestras, ¿no? Y hay mucha gente, muchos historiadores, de hecho, que mencionan que el país ha combatido hasta en guerras para mantener esa soberanía, las guerras del atún que se dieron, por ejemplo. Creo que hay que debatirlo. No me creo en la capacidad, Fabricio, de poder dar un criterio técnico al respecto, pero creo que en el país hay mucha gente capacitada que ha revisado estos temas. Y se debe hacer un análisis. Si bien es cierto, casi todos los países se han anexado a la Convemar, pero hay el caso, por ejemplo, de Perú, nuestro vecino, que ellos no se anexaron. Entonces, creo que es un momento muy importante para revisar este tema, ¿no? El problema es que a futuro, uno de los
tenemos que pensar, dejar un poco esa ingenuidad y pensar de que las potencias industrializadas, independiente de la bandera, no van a empezar a buscar recursos naturales en base a lo que están ellos ya destruyendo, ¿no? El caso de China, en este caso en específico, es un problema, porque ellos ya no tienen el Banco Natural de Proteína y van a buscar en otros sectores. Están generando complicaciones internacionales. El Ecuador debe tener una postura sin duda frente a esto. Nuestra riqueza es la biodiversidad. Ahora, y con esto voy cerrando. Sí, el Ecuador tiene que tener una postura, pero pregunto, ¿qué pasa con el resto de la comunidad internacional? Tomando en cuenta que el archipiélago de Galápagos es considerado patrimonio natural de la humanidad, hay toda una preservación y toda una política que no es exclusiva del Ecuador, sino a nivel internacional. ¿Cuál debería ser el rol, por ejemplo, de las Naciones Unidas o de otros organismos para garantizar la preservación del entorno natural de las Galápagos, Inti? Eso depende mucho de la postura del país. Si el país toma una postura en la cual menciona que los buques chinos no se puede hacer nada porque están dentro de la zona internacional y no en las zonas económicas exclusivas del país, también un poco limita el potencial que puede trabajarse con organismos internacionales que están interesados en el tema. Depende mucho del Ecuador, depende cuál es la postura que nosotros ponemos con el país, no necesariamente porque estamos llegando a acuerdos comerciales o de financiamiento con un país, nosotros tenemos que poner como tapete también nuestra biodiversidad, ¿no? Nuestro Banco Natural de Proteína. No es justo eso, para nosotros ni para las futuras generaciones. Hay que ver los temas de forma estratégica y técnica, Fabricio, si no podemos tener complicaciones. Y con esto termino. ¿Hay un riesgo real, Inti Gronever? ¿Hay un riesgo real sobre el ecosistema marino de Galápagos? Claro que sí. Como mencionaba, ya hay casos reportados de ecosistemas marinos, sobre todo en otras economías en desarrollo, en África Occidental, donde las prácticas de estas flotas pesqueras chinas ya han generado afectaciones, ya han generado una reducción del Banco Natural de Proteína de estas áreas. Entonces sí, la respuesta es que sí puede haber una afectación, puesto que son mini ciudades flotantes. Por dar una idea, un buque de estos, porque tienen unos buques que son como madres nodrizas donde se colecta el material, tienen capacidad entre 10.000 a 30.000 toneladas de almacenamiento. Y ahí llega indiscriminadamente con el tipo de palangre de largo alcance. Ellos captan lo que no discriminan, ¿no? Se puede capturar especies en peligro de extinción, especies protegidas. Este tipo de arte de pesca no discrimina, no tiene esa capacidad, es solamente para una extracción de volumen, ¿no? Entonces, sin duda es un problema grave para el país. Correcto. Y puede generar afectaciones. Correcto. Inti, gracias por este aporte muy interesante para el debate público sobre la necesidad de la toma de decisiones contundentes por parte del Ecuador como Estado, de su gobierno, para poder garantizar la protección y la seguridad de las Islas Galápagos. Gracias, Inti, que tenga buen día. A las órdenes. Hasta luego. Gracias. Inti Gronever, embajador del ambiente a nivel internacional. Él es ecuatoriano, fue catalogado como el inventor del 2018 por MIT. Es, como decía, ecuatoriano. Hemos hablado en varias ocasiones con Inti Gronever sobre los temas ambientales, sobre el tema del plástico. Hoy estamos hablando sobre la necesidad de decisiones contundentes para garantizar la protección de la reserva marina y del recurso ictiológico que pertenece al archipiélago de Galápagos, algo que evidentemente está generando preocupación y es materia de discusión por parte de nuestro país y a nivel internacional. 7:48 en A Primera Hora.